Bueno, y regresamos a esta semana con Raquel. Estamos hablando sobre un caso que ocurrió esta semana pasada de una niña muy jovencita que se suicidó. Estábamos hablando sobre el acoso y claro, eso es un tema que pudiéramos hablar por horas sobre el acoso, ¿no? Pero yo creo que el punto más importante es enfocarse en el comportamiento y que las personas estén al tanto de cómo se están comportando delante de sus hijos, ¿no? Porque como vimos en este caso, los padres están defendiendo el acoso, que es algo que yo creo que le ha molestado a muchas personas. Pero en la parte de suicidio te quería preguntar, aunque este caso lidia con una niña anglosajón, la realidad es que se está viendo más y más a estas edades. Y en nuestra cultura hispana, yo creo que hay mucha falta de información sobre el suicidio. Nosotros no nos gusta hablar sobre los problemas mentales, nadie quiere decir que tienen depresión, que tienen una persona con depresión en la casa, que tienen un historial familiar de la depresión. Yo me acuerdo la primera vez que yo oí esa palabra como una niña, la respuesta de una tía abuela fue: sale afuera, come algo, como si esto fuera algo que se pudiera remediar, ¿no? Con entretenimiento. Entonces yo creo que hay una falta de entendimiento sobre esto y una falta no para repetir otra vez lo de conciencia, pero de educación, de educar, ¿no? A las personas cómo lidiar con esto. Pero si nos puedes hablar un poco sobre el suicidio a esta edad. En nuestra cultura siempre pensamos que los niños atentan el suicidio para que uno le haga caso. Le haga caso. Le haga caso. Y ese es el primer mito, ¿no?, que te dicen. Pero en la gran mayoría de los casos, los niños cuando se van a suicidar, de verdad. No lo están haciendo para... Ya lo tienen planeado. Y esa es la parte preocupante. Por ejemplo, en el caso de esta niña, ¿cómo fue que ella se suicidó? Se tiró de no sé cuántos pisos. De un edificio. Ok, o sea, ya ella lo había pensado y lo había preparado. Yo creo. No creo porque yo no estoy muy involucrado con el caso como psicólogo. Pero sí te puedo decir, mira, la parte del suicidio es una cosa que la gente no se da cuenta, que eso no es que pasa de pronto. Por lo general, el suicidio ya viene desde el punto de vista psicológico, y los estudios todo lo indican, de que viene muchas veces de generación en generación, que vienen a ser estados depresivos de las personas. Muchas veces a nosotros nos da pena hablar que si mi abuelo tuvo depresión, o si mi hermana tuvo depresión, o si mi tío tuvo depresión. Y muchas veces en las familias hay muchos casos donde mi tía se suicidó, también mi tío, o mi abuelo, por parte de madre o de padre. Entonces, esas son cosas que vienen con sintomatología de los síntomas, claro, ¿okay?, de depresión. Claro. ¿Qué pasa? Cuando empieza a pasar algo aquí, algo como el bullying, que es el acoso. El acoso al niño, eso refuerza más la depresión que ya pudo haber estado ahí y ya causa que el niño que le afecte más su estado psicológico. Pero es interesante porque yo creo que ya como hispanos entendemos que si, por ejemplo, la adicción, si tuviste un tío alcohólico, si tuviste una madre alcohólica, ya yo creo que la mayoría de los hispanos entienden, bueno, entonces tengo la tendencia genética, tengo la tendencia genética, ¿no? Si vengo de una familia donde las personas tienen muchos diferentes tipos de adicciones, debo tener cuidado, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que esa es una conversación que aunque no la debemos tener más a menudo, ya yo creo que hay un mejor entendimiento de eso, pero cuando viene a los problemas mentales, los problemas psicológicos, nadie quiere hablar de esas cosas y le tienen mucho miedo a ir a un psicólogo, piensan que eso es algo permanente, negativo, que te van a decir, bueno, te hace falta un psicólogo porque tú no puedes remediar tu problema, pero la realidad es que se puede ver a una temprana edad si existen estas tendencias o no. ¿No? Sí. Y te voy a decir, te voy a dar un ejemplo para que me digas lo que piensas. Yo conozco una persona que desde muy pequeña edad decía, tuve un día bueno y tuve un día malo, desde muy pequeña edad. Y siempre fue algo un poco raro, ¿no? Porque nadie le había puesto las cosas en esos términos. ¿No? Y claro, pero es que ya desde tan joven, un niño de 3 y 4 años que te esté diciendo eso. Imagínate. Obviamente, una persona que tiene esa tendencia, hoy en día es un adulto, pero él sabe que él tiene esa tendencia, pero es una tendencia a melancolía,
una tendencia a la negatividad, una tendencia a la depresión. Fíjate, todo lo que estás diciendo son sintomatología, melancolía, tristeza, todo tiene que ver con depresión. Y muchos seres humanos, cualquiera de nosotros, puede padecer de eso. Claro. Somos humanos. Cuando se nos muere alguien, cuando perdemos un trabajo. Pero esto es a toda hora. Pero ya, si estás hablando de algo, de que es una cosa que es constante, que es constante, que hay cierta tendencia, por ejemplo, como tú me acabas de decir, que tú conociste a esta muchacha que a los 3 o 4 años ya empezaba ahora sí. Claro. Óyeme, algo está pasando. Algo está pasando. Entonces tienes que estar consciente, como padre, como madre, tienen que estar conscientes. Número 1, chequea el pasado, chequea la parte genética. Pero muchas veces el orgullo, vamos a decir claro, orgullo, claro. Nos da pena muchas veces aceptar de que padecemos de ansiedad, de que padecemos de depresión. Muchas veces, muchas personas que son muy ansiosas son deprimidas, porque muchas veces la ansiedad es la máscara de la depresión y la gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Y eso lo vemos también con muchas personas que tienen problemas con la comida. Inmensamente. Todo eso viene de un punto de vista psicológico, ¿no? Las personas que comen por ansiedad, entonces se deprimen. Entonces o paran de comer. O paran de comer. Y también las personas que tienen anorexia y bulimia, que lo que quieren es controlar. Control. Quieren control sobre su cuerpo, pero son comportamientos que yo creo que ya cuando llega a diagnosticarlo, ¿no? Ya es un poco tarde. El diagnóstico. Los padres que están viendo el programa, los abuelos, ¿qué es lo que deben preocuparse cuando hablamos de síntomas, ¿no? Hablaste de la melancolía, de la tristeza. Ok, fíjate, si la persona tiende a llorar constantemente, cualquiera puede llorar, porque puede tener un pensamiento que le traiga lágrimas, claro. Es común. Muchas veces la ira, si de pronto tú ves que no se puede controlar. Entonces los extremos en las emociones. Los extremos en las emociones. La parte física, agresiva. Si tú ves que le está dando constantemente a algo, a una puerta, o tiende a romper un cuadro constantemente. Claro. Un día tú puedes estar bravo, con ira, pero si lo haces, vaya, hay que ver el patrón que tiene la persona. Tú sabes, si empieza a hablar negativamente, si en una conversación de 5 tópicos, 4 son negativos, claro. Y lo tiende a hacer más a menudo. Si empieza a decir, por ejemplo, el niño, cosas que él ve negativas en la escuela, o cosas que él ve como que él no encaja socialmente, o porque se ríen de él, o porque él cree que se ríen de él, puede ser que no esté pasando, pero a lo mejor se sienta. Muchas veces muchos niños se quejan de los maestros. No, el maestro es demasiado fuerte conmigo, o me dijo tal cosa, se sintió herido. Puede ser que sea verdad, pero puede ser que no. Quizás le estaba tratando de poner un sistema de conducta. Pero todo depende de la reacción del niño verbal, física, en su conducta, tú sabes, en sus relaciones sociales con la familia, con las amistades. Y déjame preguntarte, ¿cuánto de esto tiene que ver con el autoestima? Porque esa es una cosa muy que importante. Lo vemos empezando bastante temprano, empezando a los 10, a los 11 años, ya estamos viendo niños con problemas de autoestima, ¿no? Desde antes de los 10 años. Y es algo que yo no entiendo porque uno ve que hay padres que físicamente están ahí, que le compran muchas cosas a los niños, pero que no tienen la capacidad de ayudarlos a crear su autoestima, su identidad más allá de lo que hacen. El otro día en uno de los forums que tuvimos hablando sobre las drogas y las esteroides, una de las cosas que estábamos diciendo es que muchos atletas tienen problemas con la depresión porque ellos se autoidentifican con el deporte. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de la autoestima, ¿cómo es que puede tener niños ambiciosos, niños inteligentes, que tengan problemas serios de autoestima donde ellos no se saben valorar como un ser humano? Bueno, esos son caracteres en su personalidad. Todos los tenemos. Y ciertos caracteres son más sensitivos
a ciertas edades y situaciones que otros. Por lo cual, siempre es bueno, y yo siempre le recomiendo esto constantemente a los padres, yo muchas veces doy presentaciones en la escuela por la noche, a los PTAs, que es la Asociación de Padres, y yo les digo, por favor, júntense, hagan una comunidad, no se queden solos, aislados, como pareja y con sus 2 hijos o con un hijo, no, creen una comunidad, sea en una iglesia, sea en una cuestión social, sea en un team de pelota o de soccer, de basquetbol, de lo que sea, pero creen una comunidad para que se den apoyo, porque muchas veces lo que tú y yo como padres no podemos ver, los otros lo pueden ver. Claro. ¿Oíste? Y eso yo siempre estoy constantemente diciéndole, creándole conciencia a los padres, que es muy importante estar en comunidad. Bueno, una cosa que yo creo que es interesante también es que los padres hispanos tienen la tendencia a ser muy negativos, a criticar a los niños, especialmente cuando son pequeños, ¿no? Yo me crié, parte cultural. Es una cosa cultural. Yo siempre le digo a las personas que yo me crié en un ambiente donde constantemente que me estaban diciendo que yo era espectacular, ¿no? Y yo me lo creía. Pero fue un ambiente muy diferente a lo que yo vi con otros niños. Yo veía que había otras familias que los padres criticaban mucho a los niños, a nosotros no. No quiere decir que no eran rígidos, ¿no?, con el comportamiento, porque sí lo eran, pero no nos criticaban así de diario, ¿no? Siempre nos estaban diciendo cosas positivas. Y yo siempre le digo a las personas que no se olviden de hablarles sobre las cosas buenas que hacen los niños, las cosas positivas que hacen, porque si constantemente están escuchando cosas negativas, eso afecta su autoestima y empieza a una edad muy temprana, como estábamos hablando. Muy temprano. Por eso es que yo constantemente, durante el año, yo siempre doy clases a los padres por las noches en todas estas características de cómo ellos tienen que lidiar con los muchachos, de la importancia que tiene el ser positivo. A mí no se me olvida un pastor, un sacerdote, hace muchos años atrás, que me dijo, el halago compromete. Es verdad. Me dijo, el halago compromete, y el halago compromete. Y eso es bueno en todos los aspectos, tanto en el matrimonio, con los hijos, en las relaciones sociales, también, por supuesto, el halago honesto. Claro. No vas a ser una mentirosa solamente para tú obtener lo que tú quieres. Claro. ¿No? Tiene que ser honesto, pero hay que enseñarle al niño y hay que darle halago en el momento apropiado. Y muchas veces, dentro de la familia, aunque los padres sean positivos, muchas veces hay ciertos caracteres o sea, un tío, una tía, un sobrino, un primo, que les puede estar afectando y no nos damos cuenta. Claro. Bueno, muchas gracias, Geo, por estar con nosotros. Placer. Y yo espero que tomen la oportunidad de hablar con sus niños sobre lo que ocurrió esta semana. Hoy con mucho gusto les ha hablado Raquel Regalado. Muy importante.